Hola, buenas tardes a todos. Un día más o una semana más, gracias por acompañarnos a todos. Bueno, pues hoy vamos a hablar bueno, pues lo que es el trading intradía. Espero bueno, mm, que podáis escucharlo y ver bien. Si veis que por lo que sea va más lento o no me escucháis bien, por favor, escribirlo por el chat, ¿vale? Recordaros que se graba, que se subirá la semana que viene a las distintas plataformas que tiene el broker, ¿vale? También a través de Rankia y de YouTube. Y bueno, pues lo digo por los que se vayan incorporando a lo largo del webinar y los que se tengan que marchar un poco antes, pues no pasa nada. Entonces, bueno, pues eso. Dejaré, como siempre, pues los últimos 5 minutos, 5 o 6 minutos finales para contestar a cualquier duda o consulta que tengáis, ¿vale? A lo largo del webinar, pues las hacéis y yo en la medida de lo posible lo iré contestando y si no, pues la contesto como siempre a través del correo electrónico. Bueno, mientras que se van incorporando los demás, bueno, pues como siempre, me presento brevemente para los que no me conozcáis. Soy José Alberto García. Soy trader y analista técnico desde hace pues, aproximadamente 13 años. Y bueno, pues actualmente me dedico de lleno al trading a través de, bueno, pues de una entidad para la que trabajo, de banca, y bueno, pues también ejerzo de analista técnico y trabajo para distintas plataformas y brokers para bueno, pues la formación, la interacción social un poco con webinar y sobre todo dirigida a la introducción al mundo del trading, al análisis técnico, al análisis fundamental, todo lo que conlleva. Entonces, bueno, pues como siempre, eh, vamos enlazando un poco de un webinar a otro para que, como ya he comentado esta última semana, sobre todo, nos vamos acercando al mes en el que empezaremos con el trading en vivo, ¿vale? Donde, bueno, pues ya sí me veréis en persona, no estaremos tanto con las eh, diapositivas, que ahora mismo lo que importa es un poco, pues eso, fijaros en la información, que la tengáis a vuestra disposición, más como previamente analizo la gráfica con la información global, bueno, pues cómo meto o cómo introduzco las posiciones, cómo manejo lo que es la situación un poco, porque va a ser una hora aproximadamente, 50 minutos, una hora, y sobre ese tiempo pues ya lo iremos viendo. Aunque, bueno, ahora no es lo que toca, pero por lo menos para
Hola de nuevo a todos. Disculpad, madre mía, qué follón y qué problema ha habido. Por favor, necesito, si me estáis escuchando y viendo la presentación, que me lo confirméis por el chat, please. Se ve que desde el servidor se ha caído, así que por favor. Ah, fantástico, muchísimas gracias. Genial, genial. Gracias, José Luis. Gracias, José. Muchísimas gracias. Vale, pues me voy. Genial, fantástico, Rubén, Julián, gracias. Bueno, pues voy a ver si no se corta más. Ya se lo he comentado al broker porque no debe de pasar esto. Entonces, vale, seguimos. Entonces, bueno, como decía, hoy vamos a hablar del trading intradiario o del day trading, sobre todo para los que estáis empezando y queréis, bueno, pues ya la semana pasada vimos el swing trading, es el trading a largo plazo, a medio y largo plazo, y hoy vamos a hablar más o menos en profundidad de cómo funciona el intradía, cómo o qué es lo que debemos tener en cuenta, ¿vale? Bueno, perfecto, no es muy tarde. Bueno, pues lo que veremos es eso, qué es, en qué consiste el trading intradiario, qué perfiles o qué perfil debemos tener si queremos ser o somos intradiario, diferencias entre bueno, pues el swing trading y el day trading, ¿vale? Ventajas y beneficios. Bueno, al final eso, en cuanto a las ventajas y beneficios, es más a lo que cada uno quiera o atraiga de su operativa, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final lo que hay que tener muy claro que el day trading o el intradiario son pues, operaciones que se hagan de compra y venta, es decir, de interacción entre compradores y vendedores de cualquier activo, da igual, en las que, bueno, pues se envía una posición a mercado y se sale el mismo día, ¿vale? Da igual si se mantiene la posición desde que se apertura el mercado hasta que se cierra, pero no es lo normal, pero se ejerce durante ese time frame aproximadamente, que es bueno, pues el que nos permite trabajar siendo day trader, ¿vale? Entonces, al final, pues como he comentado antes, da igual el activo, da igual el subyacente, al final se puede operar divisas, es decir, forex, acciones, commodities o cualquier activo. ¿Vale? No es un sistema como tal, pero se contempla como un sistema de trading que, bueno, pues al final se define o se utiliza para operaciones a corto plazo. No a muy corto plazo, que también podría ser como el scalping, que eso ya es la mínima expresión del cortoplacismo, ¿vale? Pero va muy encaminado a dejar operaciones en pues, de media hora a una hora aproximadamente por operación, aproximadamente. No tiene por qué ser, no es una ley o una norma escrita, ¿vale? Entonces, este tipo de operaciones o de inversiones necesitan de, bueno, pues una disciplina bastante eh, nítida, bastante poderosa, porque si no se nos va, ¿vale? Entonces, cada trader que a día de hoy se dedica a ello, previamente ha tenido que ser bastante disciplinado, teniendo en cuenta muchísimos otros factores que siempre los cuento en webinars anteriores, pero bueno, para que os hagáis una idea que si veis que soy un poco baguetes o flojillos, no es vuestro mundo. Debéis de plantearlo como el que se va a preparar una maratón o el que se va a preparar pues, una carrera, un examen o una oposición. Disciplina, constancia y sobre todo es decir, tener ánimo de inversión al poco tiempo, porque al final esto requiere de una inversión mínima de tiempo, me refiero, ya no hablo de lo económico, ¿vale? Entonces, es algo muy importante, ¿vale? Los traders que se dedican, no me meto yo porque yo sí he estado tiempo atrás haciendo scalping, no day trading, ¿vale? Y luego pasé al swing trading, ¿vale? Entonces, se puede contemplar, pero no es mi perfil. Entonces, se suelen cerrar las posiciones antes del cierre de mercado. Cuando digo antes, porque a lo mejor, bueno, si estamos hablando de Forex, no hay cierre de mercado, salvo en el fin de semana, es decir, se apertura el domingo de madrugada
y cierra el viernes, pero está 24 horas. Sin embargo, si estamos hablando de acciones o índices, pues sí se cierra el mercado, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta esta situación porque no se pueden dejar posiciones abiertas de un día para otro, porque al final te cobran por mantener, te cobran swaps, que ya lo hablamos la semana pasada, pues que es una comisión que será mayor o menor en función de, bueno, pues del tiempo que esté abierta la posición de un día para otro. Entonces, al final, pues es eso. La diferencia entre el precio de compra con el precio de venta y ahí es donde se ve la pérdida o la ganancia. Normalmente nos permite os va a permitir marcaros una serie de objetivos diarios. Y bueno, pues al principio pues los vais a ir cumpliendo a pesar de, bueno, pues ir obteniendo pérdidas o ganancias. Pero lo importante es que os marquéis unos objetivos que solo tenéis que tener preparados siempre antes, ¿vale? En vuestro diario de trading, como siempre digo, y no debéis de salir de ese objetivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo operar a corto plazo? Asumen un alto riesgo, asumimos que para minimizar los riesgos lo máximo posible debemos concentrarnos bueno, pues en un reducido número de valores, no vamos a abarcarlos todos porque no interesa, al igual que con el tema del análisis técnico y los índices, perdón, y los indicadores. No es necesario tener muchos indicadores para hacer un buen análisis técnico y que nos funcione nuestro sistema de trading, ¿vale? Entonces, aquí hay que tener muy claro que debéis de fijar previamente pues, en qué queréis empezar, ya sea en Forex, en criptomonedas, en materias primas, lo que sea, pero centraros. Luego ya con el tiempo, si queréis diversificar, fantástico, pero para empezar debéis enfocaros en algo en concreto y estudiarlo a fondo, conocerlo en profundidad, saber qué factores afectan pues, a ese subyacente, a ese valor, ¿vale? Tanto la información externa, ¿vale? Que de hecho ahora lo comentaremos con la situación que hay actualmente en Rusia con Ucrania, ¿vale? Porque eso influye mucho a lo que es a la bolsa en general, a nivel mundial, ¿vale? Tanto en materias primas por la parte de Rusia, pues con todo lo que tiene, como bueno, en cualquier valor o incluso acciones, ¿vale? De cualquier empresa que cotice. ¿Vale? Entonces, como se opera a corto plazo, lo que he dicho, se asume un alto riesgo, hay que minimizar los riesgos teniendo muy claro en qué nos vamos a fijar y a dónde vamos a dirigir nuestro trading, ¿vale? Cuanto más volátiles sean y más líquidos, mejor. Como por ejemplo el Forex, que es el que más volatilidad hay y más líquido, porque al final la liquidez lo que nos permite es entrar y salir en un muy breve periodo de tiempo, en microsegundos, incluso menos, ¿vale? Si no hay, es decir, la liquidez no trata también de la rapidez, sino eso lo que nos va a decir es cuánta interacción hay dentro del mercado, es decir, cuántos compradores y vendedores hay interactuando entre ellos, cuánto volumen de operaciones hay. Cuanto mayor sea, pues más líquido hay. Es decir, imaginaros que yo quiero vender, yo he metido una posición, ¿vale? En largo, es decir, a favor de tendencia alcista, y quiero vender por mi acción en 15, ¿vale? Pero si no hay nadie que cuando yo voy a ejecutar la venta me compre la acción en 15, pues ahí se va a quedar, no me va a aceptar la venta, hasta que llegue un momento en el que o bien se reduce el 15 a 14,9, a 14,8, a 14,7, hasta que llegue alguien que ejecute la compra. Entonces, ahí es donde entra la liquidez. Es la facilidad de entrar y salir en un momento dado, ¿vale? Entonces, por eso digo que el Forex es el más, bueno, también la criptomoneda, pero no funciona igual que el Forex, ¿vale? Pero también es muy líquida, pero no repercute igual, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta también en el análisis fundamental, a diferencia, por ejemplo, del scalping, pero aquí sí se parece mucho también al swing trading, ¿vale?
Entonces, el análisis técnico, el análisis fundamental nos va a servir también, porque cuanta mayor información tengamos previa a la posición que vamos, a la operación que vamos a enviar a mercado, mejor. Vamos a contrastar toda la información, vamos a ver qué puede influir pues, en ese valor en el que voy a intentar sacar un rendimiento, y en función de, pues oye, ejemplo, lo que he dicho antes del tema de la situación de conflicto bélico que hay ahora en Rusia con Ucrania. Pues eso influye pues, en el gas, influye también en el petróleo, influye también en los valores del, bueno, pues del índice, tanto de la matriz rusa como en cualquier, el americano, en fin. Y también en los pares de divisas, ¿vale? Todo influye. Entonces, al final, toda esta información, aunque yo haga operaciones y las cierre antes de cierre mercado, pues me va a permitir estar más atento, más pendiente, o incluso en circunstancias así, dejar de operar en función de, hombre, si tenemos una operación abierta, una posición abierta, hay que cerrarla. Pero siempre, obviamente, con su stop loss, porque no se entra al mercado sin el stop loss y en mayor o menor medida algunas veces pues el take profit, que es también bueno, pues el tope de ganancias, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es posición antes, análisis técnico si se requiere o análisis fundamental, ¿vale? Y una vez que ya tengamos la información y hayamos hecho un análisis previo con el gráfico, cómo ha ido funcionando horas antes o incluso días, pues entonces ya podemos manejarnos con cierta solvencia, por decirlo así. Entonces, hay dos tipos de trader, el scalper, ¿vale? Que es el que comentaba antes, que es el que hace scalping, en plan operaciones de entrada y salida muy rápidas, muy, muy caóticas en muchos momentos. Realiza operaciones muy constantes en intervalos de tiempo, como he dicho, muy cortos, minutos, incluso segundos, y en algunos casos hay traders que utilizan sistemas automáticos o trading trading de alta frecuencia. Estos sistemas automáticos no todos son buenos, no todos son válidos, muchos te la van a intentar colar, pero sí es verdad que hay algunos sistemas que están testeados y se ha hecho un check-in previo y tiene muy buena referencia. Normalmente ese tipo de sistemas automáticos eh, puedes, puedes acudir a ellos si pagas, obviamente. Gratuito, muy pocos. Entonces, bueno, aquí, como en todo, lo suyo, y siempre aconsejo que intentéis interactuar en foros, bueno, pues en plataformas donde se interactúa entre traders, analistas y demás, porque cuantas más referencias tenga y buenas, obviamente, al igual que a la hora de buscar un buen broker, ¿vale? Pues oye, fundamental. Os va a ayudar y os va a hacer pues conocer un poco cómo trabajan o cómo trabajamos los distintos brokers a nivel, ya no es español o sudamericano o americano, da igual, de todo el mundo. Entonces, os va a ayudar como consejo. Luego ya al final todo dependerá del tiempo del que dispongáis, ¿vale? Y luego está, bueno, lo opuesto al scalper es el swing trader, que es lo que yo soy, lo que hemos ido hablando en estas semanas anteriores, donde las operaciones son, no son en intervalos muy cortos, son ya a medio y largo plazo, a partir de 2-3 días, de una semana, un mes, y bueno, pues en inversores corporativos, pues incluso pueden llegar meses y años si interesa, que es lo que hace pues, bueno, la SICAV, los fondos de inversión, etcétera, etcétera. Entonces, al final, la diferencia es considerable, creo que es evidente, porque al final uno opera en muy corto plazo, la psicología también ayuda muchísimo, bueno, en ambos casos también, pero no es lo mismo. Y tienes que tener bastante estómago, por decirlo así. Yo por experiencia. Entonces, aquel trader que haga scalping y que lleve muchos años y que obviamente tenga un track record potente y sobre todo con un porcentaje bueno, ¿vale? De 4 o 5% de retorno,
Esto lo que nos va a decir es que gana bastante más de lo que pierde. Entonces, esos son los que nos interesan y esos están también al alcance de vosotros de cara a buscarlos, a tener un feedback con esos traders, ¿vale? Porque están ahí también. A ellos también les interesa, no todos, pero les interesa también darse a conocer. Entonces, bueno, al final la diferencia es un poco eso. Unos hacen operaciones muy seguidas en muy poco, en un corto periodo de tiempo, y otros las hacen, pues, 2-3 días, una semana. Entonces, lo que es la curva de trading es mayor, ¿vale? En el swing trading, que es lo que hemos visto estas semanas atrás. El trading intradía, al final, como he dicho antes, aunque se le denomine estrategia, no es una estrategia como tal, ¿vale? Al final, hay muchos que te lo dirán, pero no se trata de una estrategia. La estrategia es lo que vosotros vais a crear junto con vuestra metodología de trabajo, con vuestro análisis técnico previo y con luego pues con las herramientas que dispongáis con la plataforma, los indicadores técnicos, el volumen, la profundidad de mercado y sobre todo el precio. Entonces, con eso, con esas patas es donde se crea la mesa, que es la estrategia. Entonces, al final es más un concepto de cómo trabajar. Entonces, al final, los inversores o traders que emplean el trading intradía no suelen mantener esas posiciones abiertas durante la noche. Como he dicho antes, que solamente les pasa a los swing traders, ¿vale? Es muy a corto plazo, el objetivo es obtener beneficios en pequeñas fluctuaciones. Si os fijáis aquí, una de las diferencias también, aunque no, a la hora de interpretarlo, el que hace, o el trader que deja posiciones a medio y largo plazo, sus beneficios o pérdidas son mayores por operación, como es lógico, porque se queda la posición abierta mucho más tiempo, el stop loss está mucho más distanciado del precio en el que entramos, y el que hace intradía son más ajustadas. Entonces, al final, pues por cada operación, no, obviamente no es como en el scalping, que también eso ya dependerá de la capacidad de cada uno, ¿vale? Tampoco es una norma, pero las posiciones ya lo iréis viendo, sobre todo cuando vayáis teniendo mayor capacidad económica, o que la tengáis actualmente, pero debéis ser precavidos de inicio, porque a nadie le gusta perder dinero y lo que no podéis hacer es entrar y salir a lo loco. Entonces, hay que, como he dicho en todos los webinars, o casi todos, con vuestra agenda o vuestro diario de trading, os marcáis un máximo de ganancias y un máximo de pérdidas diario por operación, ¿vale? Entonces, iréis ampliándola o subiéndolo, ¿vale? La horquilla de más o menos dinero por operación en función de vuestra seguridad y en función también del tiempo que ya llevéis y de la certeza que tenga vuestra estrategia, ¿vale? Normalmente o generalmente el day trader opera en tiempo real en los mercados más conocidos. Luego ya al final, pues bueno, dependerá también de bueno, pues si opera para sí mismo o opera para terceras personas. Aquí en España, por ejemplo, no se puede. No hay una normativa en la que permita a un trader físico, por decirlo así, ¿vale? Gestionar capital de terceras personas de manera legal. Luego hay cierto vacío ilegal, que hay brokers que ofrecen, pues a través de una cuenta, se llama cuenta MAN o cuenta PAN, que son diferentes, ¿vale? Donde dentro de esa cuenta, pues se van introduciendo el capital de los inversores, ¿vale? Para que llegue otra persona y opere. Luego hay otros, que se hace a través de otras plataformas también, que lo que hacen es replicar las operaciones de otros, que eso se lleva mucho de hace tiempo, y ahí es donde se ven también pues los traders que tienen más éxito, y al final, bueno, pues en función de lo que haga ese trader, sus seguidores en la cuenta, por decirlo así, sus inversores,
ganarán o perderán en función de su operativa. Entonces, al final, es eso a tener, es decir, lo digo más que nada por si estáis pensando o planteando ahora que estáis empezando o lleváis un tiempo en gestionar cuentas de otras personas. Yo os aconsejo que no lo hagáis, por mucho que os llegue amigos y os diga, oye, que se te da bien, toma mi dinero y no, ¿vale? No lo, como un consejo, luego ya cada uno que haga lo que estime oportuno, porque al final esto, el dinero es muy sensible y al final más vale mantener ciertas distancias con bueno, la familia y amigos con respecto al trading, ¿vale? Entonces, bueno, eso ya cada uno que haga lo que estime oportuno, ¿vale? Entonces es eso. Se buscan oportunidades de compra y venta que encajen en cada estrategia de inversión. Cada uno tiene o generará su estrategia propia de inversión, de los que estáis escuchando y de todos los que estáis empezando. Entonces, una vez que se localiza el instrumento financiero que nos interesa y sobre todo que es adecuado a cada uno, por el tiempo que dispone, por su situación personal, su situación familiar, etcétera, etcétera, pues se ajustará al que le corresponda o al que estime oportuno. Luego habrá otros que dirán, a mí me da igual, no tengo tiempo, pero yo quiero este. O tengo mucho, no sé. Al final eso ya depende de decisión de cada uno. Pero yo, bueno, pues os marco un poco las pautas, ¿vale? Y al final, bueno, pues es lo que nos interesa, ¿vale? A ver. Uno de los motivos por los que el inversor o el trader prefiere hacer trading durante el día, es decir, day trading, que salir y entrar antes de que acabe, de que cierre el mercado diario, pues suelen ser, entre otros obviamente, que no está capacitado o no le interesa vivir a full con el scalping o le resulta demasiado tedioso o muy lento el swing trading, ¿vale? Entonces, bueno, ese es uno de ellos. Pues al final, pues es el de cerrar la posición antes de que cierre el mercado y así pues, se evitan las posibles pérdidas por diferencia entre el precio del cierre y de la sesión del día siguiente. Aquí en este punto comento que, si no lo sabéis, ya lo iréis viendo, lo que es la eventualidad, una eventualidad en trading que es bastante jodida y que si no se sabe controlar o estar atento, nos puede cerrar una posición en pérdida incluso mayor, que es el gap, ¿vale? Los gap, si no lo conocéis ya lo iréis escuchando y si no, os recomiendo que lo anotéis y busquéis cómo va. Ya os digo yo que es un salto entre el momento de, es decir, el cierre del mercado y la apertura. Es decir, cuando una posición ha cerrado o el precio ha cerrado en un punto, lo normal es que cuando se aperture el mercado de inicio empiece ahí, ¿vale? Entonces hay una progresión, pero los gaps son saltos de yo he cerrado en 15 y de buenas a primeras me encuentro que la posición ha subido a 20 o ha aperturado en 20, ¿vale? Esto se suele dar en función de la época o en función de la eventualidad económica y social, se suele dar. No hay un momento, es decir, o una zona de tiempo o ¿cómo lo diría? Más que de vehículo. Cualquier mercado le puede pasar, pero sobre todo son mercados que cierran un viernes y aperturan el lunes, como pueden ser, por ejemplo, pues los índices o en acciones menos, pero en índices. Y en Forex, pues también. En Forex hay que tener muchísimo cuidado pues, porque aunque están 24 horas de domingo a lunes, perdón, de domingo a viernes, y la madrugada del domingo al cierre del viernes, pues nos podemos pegar un susto. Yo aconsejo que no se dé, es decir, si queréis dejar operaciones abiertas, por ejemplo en swing trading, salvo que lo tengáis muy claro, si podéis, salvo que estéis en pérdidas, cerrar el viernes, cerrarlo. No dejéis posiciones abiertas hasta el lunes,
porque os podéis encontrar que el broker, si no es muy bueno, ¿vale? No respete el stop loss. Y os puede pasar que cuando al día siguiente, ese día abrís la plataforma, os encontráis que os han comido toda la cuenta, pero literal. Porque recordad que lo normal es que operéis con apalancamiento. El apalancamiento, como he dicho en más de una ocasión, es una herramienta que si se sabe utilizar y se controla bien, va muy bien. Pero si no, nos puede crear muchísimos dolores de cabeza. Entonces, hay que saberlo gestionar, igual que hay que saber y conocer bien cómo se coloca un stop loss, también hay que saber qué ratio hay que coger en cuanto al apalancamiento. Entonces, de ahí el gap. Pero bueno, no me quiero exceder en esto porque al final no es lo más importante, aunque es importante, ¿vale? Entonces, es más eso, como decía, es vinculado a una estrategia cortoplacista, ¿vale? De un día y ya está. Como mucho, un día. Y al día siguiente otra cosa, ¿vale? Se abren, pues, infinidad de posiciones, da igual, eso ya depende de cada uno y de la capacidad que tenga, sobre todo económica. Y al final, pues eso, intentar que cuando se cierre el mercado, el global de nuestro beneficio pérdida sea a favor. Es decir, que da igual si yo he hecho, es decir, he introducido 6 operaciones y 4 han sido pérdidas, pero si las ganancias han sido mayores que las pérdidas totales, pues oye, perfecto. ¿Vale? Ya no se trata de que el número de operaciones sea más a favor que en contra, sino que el global de beneficios sea mayor que el de pérdida. ¿Vale? Lo ideal sería que tanto en operaciones como, es decir, número de operaciones como beneficio neto coincidiera, ¿vale? Pues en un 60, 65, 70% y ya obviamente en adelante aún mejor, ¿vale? Entonces al final es eso. Otra de los motivos y de las ventajas bueno, pues que tiene en cuenta el trader que quiere hacer day trading es el coste, lo que nos cuesta por cada operación que mandamos al mercado, el broker nos cobra, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que si dejamos además encima una operación de un día para otro, nos va a cobrar también, además del spread, que es lo que, si no lo conocéis, entiendo que sí, que lo conocéis, que es la tasa, por decirlo de alguna manera, es el impuesto que nos cobra el broker por operación, como el swaps, que es otro adicional que nos va a cobrar el broker por mantener una posición abierta de un día para otro, ¿vale? Es decir, para que os hagáis una idea, no se trata de dejar una posición abierta en el tiempo, sino, por ejemplo, que también, si yo cojo y a las 11 de la noche o 11:50 me da por enviar una operación a mercado, en 10 minutos cambiamos de día. Ahí me van a cobrar un swaps. Y sin embargo ha estado 10 minutos en el mercado, ¿vale? Entonces nos va a cobrar igual si estamos 10 minutos de un día para otro, como si llevamos todo el santo día. Entonces, esa es uno de los motivos, una de las ventajas que también, pues, el day trader, ¿vale? O el que hace trading al día, pues mantiene, ¿vale? Bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer day trading? Pues obviamente lo primero que debéis de tener en cuenta es que sin información no podéis. Esto no es azar. Azar podéis tener muy a corto plazo. Eso sí es scalping, el azar. Aquí, si no os preparáis bien cada jornada, recapacitáis, reconocéis los errores, reconocéis qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal,
para hacer bueno, pues, las valoraciones oportunas, no va a funcionar. Entonces, lo más habitual o lo que normalmente se suele hacer en el day trading es invertir en CFDs, sobre todo para los que estáis empezando, es decir, los contratos por diferencia. Muy ágil, muy cercano con respecto a la inversión. Bueno, pues al final no es como la acción antigua, que cuando tú comprabas una acción de una empresa te mandaban la titularidad, ¿vale? Como un diploma, ¿vale? Ahora no hace falta, no es tangible como tal. En el Forex, por ejemplo, que es donde más se suele intervenir con contratos por diferencias, no hay un cambio de divisa físico, ¿vale? Ese es el instrumento que nos permite invertir y sacar un rendimiento y el contrato por diferencia es la diferencia entre el capital que yo he metido y el capital que me llevo. ¿Qué es menos? He perdido. ¿Qué es más? Pues he ganado. Al final es un poco lo que el concepto como tal. Gracias al apalancamiento, como he comentado antes, pues al final el broker no nos va a exigir el total de la inversión. Nos va a pedir, nos va a pedir una garantía, ¿vale? Una garantía que ya lo iréis viendo si no lo habéis visto en el broker. Es fundamental que lo veáis cómo funciona, ¿vale? En función de, bueno, pues del punto porcentual que hayáis cogido, pues 1,50, 1,100, 1,500. Yo no aconsejo que sea muy alto, cuanto menos mejor, ¿vale? Porque, bueno, al final pues os va a permitir aspirar, entre comillas, a operar con una cantidad mayor, pero el riesgo también es controlado, ¿vale? Al final vais a poder invertir una pequeña cantidad, ¿vale? En concepto de garantía y así, pues, bueno, pues obtener el efecto de operar, pues, el concepto irreal de operar, pues el capital que aparentemente se ve en la plataforma, ¿vale? Pues al final podemos recibir, pues, o obtener ese retorno positivo, ¿vale? Y entrar en beneficio en muy pocos minutos o incluso segundos, ¿vale? También incorpora, o como he dicho antes, el mayor riesgo que nos va, es que es muy complicado. Si no lo sabéis ejecutar bien, os va a comer la cuenta, pero rápido, ¿vale? Entonces es importante que conozcáis cómo funciona el apalancamiento. Hay muchísima información que os permite, pues, bueno, conocer. No requiere de mucho tiempo, pero sí es necesario que sepáis cuáles son los puntos más importantes, cómo calcular en cada operación vuestra posición, es decir, el valor en ese momento, más menos el apalancamiento, más menos el take profit o el stop loss, ¿vale? Porque debéis de calcularlo bien en pips, en micropips, en fin, en función bueno, pues si son posiciones de más o menor envergadura, ¿vale? Bueno, esto es un poco por tenerlo en cuenta, ¿vale? El day trading hasta, bueno, pues no hace mucho tiempo, no hace muchos años, era más, se vinculaba más a instituciones financieras, a banca, a fondos y, bueno, pues sobre todo a especuladores que se dedicaban a ello como tal, ¿vale? Que estaban en nómina en una empresa y se dedicaban a ello, ¿vale? A día de hoy, aún más todavía, pero desde hace 10, 15 años aproximadamente, pues ya nos permiten a través de intermediarios financieros, en este caso broker, pues hacerlo todo de manera online. Inversor minorista, trader minorista, al final lo podéis hacer desde cualquier lugar del mundo, con un buen ordenador, con una tablet más o menos buena, incluso con el teléfono móvil. Pero al final, si queréis hacerlo bien, tenéis que hacerlo con vuestras herramientas en condiciones, ¿vale? Entonces es como una pelea de calle y uno va con una navaja y otro va con un sable. Pues obviamente el de la navaja pues el que tiene el teléfono móvil o la tablet y el que va con el sable o una buena espada
puede ser él con su ordenador, con su trabajo, entonces hay que tomárselo en serio. La tablet y el teléfono móvil, fantástico para informarte, para ver cómo va, hacerle un seguimiento. Y en momentos puntuales, si veis que por lo que sea puede haber un problema o que haya algún, porque teméis que os van a destrozar la posición, vale, entramos y salimos, entramos y damos a vender, entramos y damos a salir, pero de manera puntual, no lo hagáis por norma, ¿vale? Esto es un consejo, luego ya cada uno que haga lo que estime oportuno, pero más que nada porque un teléfono móvil no te va a permitir hacerlo con la misma fiabilidad que con tu ordenador, con tu buen ordenador, con tu buena conexión y sobre todo para ver el gráfico. Un móvil, pues oye, salvo que tengas un buen armatoste de móvil grande, donde te permita ver el gráfico bien, o la tablet, que también lo hay, pero bueno, que no es lo ideal. Se puede hacer y lo hace mucha gente, pero bueno, es el que se va a la playa o se va de viaje y dice, oye, pues quiero estar conectado también, quiero saber cómo está. Y bueno, pues insisto, como herramienta de seguimiento, pues perfecto. El funcionamiento, bueno, pues al final va muy de la mano con el swing trading y el scalping, pero obviamente depende bueno, pues de la estrategia que cada uno tenga, de cómo hagamos el análisis previo, etcétera, etcétera. Entonces al final hay que capitalizar cada movimiento. Nos basamos en el precio. Siempre lo he dicho, el precio es el mejor indicador. El precio de cada activo es el mejor indicador. Y es una de las cosas que os tenéis que empapar bien, conocer bien cómo funciona el precio, cómo fluctúa, qué afecta al precio, ¿vale? O cómo hace ese recorrido pues de tendencia alcista o bajista en función de qué. Pues eso hay que conocerlo. Y en función de eso, pues os va a ayudar mucho a, de manera paralela, pues usar un indicador técnico, la profundidad del mercado, el volumen de operaciones, es decir, cuánto se compra y cuánto se vende en un momento dado, ¿vale? Entonces es fundamental que lo tengáis en cuenta. Entonces al final, la volatilidad es la energía o es la comida que nos va a ayudar al trader, ¿vale? Si no hay movimiento de precio, no nos interesa, ¿vale? No hay oportunidad, no nos interesa, pero para nada, ¿vale? Entonces, cuanto más se mueva un activo, mayor podrá ser el beneficio, también obviamente la pérdida, pero es donde debemos fijarnos. Hay un trader, ¿vale? Por puntualizar aquí también, hacer un paréntesis, hay trader de Forex, por ejemplo, que bueno, le gusta invertir en pares de divisas exóticas, ¿vale? Es decir, están las principales, como puede ser el euro dólar, el dólar yen, la libra dólar o incluso la libra, la euro libra. Pero esas son las principales, por decirlo. Hay alguna que otra más. Pero luego hay, pues las que están esas son las de primera división, por decirlo así. Utilizando el símil del fútbol, primera división o del béisbol, las grandes ligas o las ligas menores. Pues hay traders que pues se dedican a intentar sacar rendimiento a pares de divisas exóticas que no tienen muchísimo volumen, ¿vale? Estas son ya las que hay muy poca volatilidad, apenas se mueve. Si tenéis oportunidad, meteros en alguna plataforma de Forex y buscar pues los pares de divisas que menos movimiento tenga. Y os metéis en una gráfica pues, de una semana o de un mes o incluso de un año. Y vais a ver cómo es muy, muy lento. Entonces aquí es donde hay traders, pues, bueno, que tienen cierta dedicación, oye, tienen su mérito porque no es algo que a todo trader le guste, porque al final los traders lo que queremos es que haya movimiento, aunque sea más espaciado en el tiempo, pero que haya movimiento. Entonces, bueno, pues para que tengáis en cuenta que también es una opción, pero no es el del day trading, ¿vale? Entonces, bueno, al final esto lo que nos va a permitir es ejercitar nuestra cabeza,
nuestras habilidades, ganar en paciencia, ganar en saber asumir las pérdidas y las ganancias también, porque al igual que hay que saber asumir las pérdidas, hay traders o inversores que no saben asumir las ganancias y se creen que todo va a ser así. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también, porque si no, no funciona. Son pequeñas cosas que debéis de saber y debéis de introducirlo dentro de vuestro diario de trading, vuestro funcionamiento, en vuestra estrategia, ¿vale? Entonces, bueno, al final, un segundo, por favor, que beba un poco de agua que tengo ya la boca. Perdón. Vale. Bueno, pues pautas o requisitos o bueno, pues partes a tener en cuenta antes de comenzar con el day trading, como con el scalping, como con el swing trading, pero en este caso con el day trading, ¿vale? Para que las tengáis muy en cuenta. Hay que, la he diversificado un poco aquí, pero podría hablar mucho más en profundidad y no ser tan escueto, ¿vale? Entonces, un fuerte conocimiento de la terminología y del análisis técnico de las operaciones del día. Esto es fundamental. Vale que al principio no debéis de saber toda la terminología dentro del mundo del trading, ¿vale? Pero poco a poco os vais a mimetizar con el mundo de la bolsa, con el mundo del trading, del análisis técnico. Entonces, poco a poco vais a ir adquiriendo, pues aparte de los conocimientos necesarios, pues también esa terminología que, bueno, pues os va a ir haciendo falta. Llega un momento en el que, bueno, pues todo está traducido, todo está en función de, bueno, pues cuál sea nuestro idioma o cuál nos guste, el inglés, el francés, el español, da igual. Pero es fundamental que la terminología como tal y su definición la vayáis conociendo, como el stop loss, take profit, gap, swap, tendencia, trazabilidad, en fin, todo ese tipo de cosas que debéis de tenerlo en cuenta porque al final eso os va a ayudar a hacer vuestro análisis técnico previo, si no, no sirve de nada. Entonces, antes de lanzaros al vacío, pues oye, poco a poco vais introduciendo pues esos conocimientos necesarios. No es necesario ser licenciado en matemáticas ni en estadística, ¿vale? Obviamente ayuda, pero no es necesario, no, no es un requisito indispensable, ni va a determinar que seáis unos traders buenos o malos o óptimos o no. Entonces, eso ya dependerá de vuestra capacidad de trabajo, de vuestra capacidad mental y sobre todo de la constancia que tengáis, ¿vale? A tener en cuenta. Una estrategia que haya sido probada y ha demostrado ser rentable. Pues obviamente, si vuestra estrategia no os permite ganar, pues esa estrategia no es válida. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor vuestra estrategia tiene momentos de, bueno, pues de humo, por decirlo así. Eso puede pasar en un momento puntual. Pero si vuestra estrategia la habéis probado, la habéis testeado en cuenta demo 200.000 veces, llegará un momento en el que ya habréis reconocido si es buena estrategia o no. Es decir, si os permite que vuestras posiciones sean más ganadoras que perdedoras, porque no hay una estrategia 100% ganadora. Pero entonces, de ahí es el tema de, es decir, a lo que hago mención con el tema del diario de trading, porque el diario de trading os va a permitir localizar pues esas variables en vuestra estrategia que sean susceptibles de cambiar, pues porque digáis, vale, resulta que el indicador técnico que estoy cogiendo, o estoy usando, perdón, no lo estoy utilizando bien. O los parámetros que he metido en el indicador no son los adecuados. Con respecto a los parámetros de los indicadores, ya viene por defecto marcados unos, ¿vale? Pero hay trader que dice, oye, pues yo los voy a modificar a mí, bueno, pues a mi gusto,
¿vale? Como yo me siente a gusto. Entonces, la estrategia la debéis de probar una y otra vez, ¿vale? Para eso, para al final detectar en qué se puede mejorar y en qué no, ¿vale? Una vez que se haya probado, bueno, que esa estrategia nos permite sacar una rentabilidad en un simulador, en este caso en una cuenta demo, pues entonces al final me voy a la cuenta real. Si me voy a una cuenta real con dinero real, sin haber pasado un tiempo razonable operando en una cuenta demo, vamos vamos de cabeza al pozo, ¿vale? Entonces al final lo tenéis que tener muy, muy claro. Otra parte importante, bueno, pues que lo tenéis que tener como una dedicación profesional. Si realmente os queréis mm, mm, plantear el trading como una herramienta de trabajo, como una vía de beneficios. Si lo queréis hacer como algo bueno, pues puntual, pues también, pero no le vais a sacar el mismo rendimiento. Entonces, en la medida de lo posible y de vuestra disponibilidad y de vuestra disposición y vuestra capacidad económica, pues iréis ampliando tiempo y dinero. Por lo tanto, llegará un momento en el que os debéis, si todo va bien, y seguro que sí, os deberéis plantear si lo tomáis como una dedicación plena y total o como algo puntual, ¿vale? Entonces ahí es donde debéis de plantearos si realmente os merece la pena o no, ¿vale? Entonces, bueno, al final, el punto final es eso, nuestra habilidad para hacer dinero se basa en el 100% de la capacidad de actuar día tras día. Pues sí, porque al final, si yo le presto el 100% de mi atención en el momento en el que no estoy divagando, no estoy a tres cosas, no estoy viendo la tele y con esto, no estoy comiendo y dedicación. No digo de dedicación de 24 horas, sino que la hora que esté, o las 2, o las 5, o la media hora que esté, dedicación total, ¿vale? Y al final eso pues nos va a permitir tener mayor habilidad, ¿vale? Y el rendimiento será mayor y mi capacidad para actuar con respecto al mercado, pues también nos va a permitir hacerlo. Entonces, al final es eso, ¿vale? Estrategias, a ver qué hora es, que si no se nos va, 5 minutos. Al final es eso, pues estrategia cortoplacista que va a implicar pues la compra y venta, la interacción entre compradores y vendedores en cualquier instrumento financiero, ¿vale? Da igual el que sea, con el objetivo, obviamente, de cerrar posiciones antes de que acabe el día, es decir, antes de que cierre el mercado en ese momento, ¿vale? Y, bueno, pues, sacarnos un beneficio, el que hayamos establecido previamente, ¿vale? Al final es eso, las estrategias, como bien comenta aquí en la diapositiva, pueden diferir, ¿vale? De las estrategias de negociación a largo plazo. No tiene por qué, pero pueden diferir. En el sentido en el que se centran más en beneficiarse de los movimientos a corto plazo dentro del mercado, en lugar de pues, aquellos movimientos que tienen más espaciado en el tiempo, de días, de semanas, ¿vale? Entonces, un day trader necesita estar continuamente pendiente, hacer un seguimiento aún más constante de las operaciones, saber cómo va el mercado más a corto plazo, porque al final, bueno, pues se pueden mover de manera repentina sin darnos cuenta, y es algo a tener en cuenta. Entonces, al final, como consejo, pues realizar ese análisis técnico previo, estudiar de manera constante pues, y lo más rápido posible, entre comillas rápido, los gráficos, interpretar esos patrones de trading. Los patrones me refiero a esas situaciones o esos movimientos que se repiten, ¿vale? Y se repiten por alguna razón, ¿vale? Pues esos patrones los debemos de detectar. Ahí ya da igual si eres day trader, scalping, o es decir, si haces scalping o haces swing trading. Debemos detectar esos patrones para reconocer si hay una tendencia
y si esa tendencia es fuerte, ¿vale? Pues con ese soporte y esa resistencia, ¿vale? Y aquí ya menos el análisis fundamental, lo cual, pues bueno, pues, requiere más tiempo, más paciencia y, bueno, pues al final el método de trading tan volátil no es adecuado, ¿vale? Vale, pues para terminar, y dejo un par de minutos para que hagáis alguna pregunta, porque al final, como se ha cortado esto, he ido a trompicones y no ha sido como esperaba. Pero bueno, debéis llevar, eso es uno de los consejos, vuestras propias reglas, pero las reglas las debéis de contrastar, las debéis de testear previamente, insisto, con las prácticas en vuestra cuenta demo. La disciplina es de lo más importante, junto con otras cosas, pero de lo más importante que los traders tenemos en común. Debemos vigilar, pues, los malos hábitos y, bueno, y sobre todo, si encontramos uno, resolverlos lo antes posible, porque si no, se va a enquistar y lo vamos a tener siempre ahí, ¿vale? Entonces, vais a estar operando de manera disciplinada si establecéis, pues, una serie de reglas, ¿vale? Una serie de pautas que vais a utilizar de manera constante en el tiempo, ¿vale? Para que, bueno, al final la decisión que toméis en cada operación que vais a mandar a mercado sea siempre con el mismo objetivo y sobre todo con la misma garantía posible. En cuanta mayor garantía tengamos, mejor, ¿vale? Entonces, al final, debéis de tener muy claro este punto con la disciplina, porque lo normal es que la persona como tal tienda a romper esas reglas. Que si la pereza, que si tengo otro plan mejor, en fin. Por eso digo que si dedicamos una hora al día, que sea una hora plena y dedicación total. Si son 6 horas, pues 6 horas. Que no tenéis que estar 6 horas al día, pero oye, si podéis, perfecto. Pero que el tiempo en el que estéis, que sea disciplinado, que estéis pendientes de, no estéis a 4 cosas, ¿vale? Entonces, al final, hay que evaluar, pues también un poco, que como estrategia también previa, vuestras propias reglas, para saber en vuestro diario de trading, lo tenéis que ver, pues oye, hoy he estado más disperso, hoy está más pendiente del fútbol, porque juega el Barça-Nápoles, y en fin, lo que sea. Pues, oye, es algo a tener en cuenta, ¿vale? Y bueno, pues para terminar, no sé si tenéis alguna duda, consulta, ya me están diciendo que hay otro compañero que tiene otro webinar. Vale, perfecto. Pues cualquier duda las mandáis al chat, se queda grabada y yo las contesto entre mañana y el lunes. Se subirá el webinar a la semana que viene. De nuevo, daros las gracias, mil gracias por vuestra paciencia, por estar aquí un día más conmigo, bueno, con todos nosotros. Y nada, estoy a vuestra entera disposición en el chat, a través bueno, pues del correo electrónico, cualquier duda o consulta que tengáis, por favor, no tengáis, no tengáis miedo a preguntar, ¿vale? Entonces nada, que disfrutéis, que paséis un estupendo fin de semana, que aprovechéis al máximo toda la formación y toda la información que esté a vuestra disposición. Y nada, que practiquéis mucho con la plataforma demo, porque es chulísimo, fantástico, ¿vale? Por lo dicho, marchamos ya.